Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo al Congreso Nacional de Derecho del Trabajo a 40 años de la recuperación democrática, democracia y derechos humanos, el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero. La corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio tiene una identidad precisa y consolidada. Concebimos el derecho como una herramienta de emancipación social y representamos a las personas que trabajan y su derecho humano al trabajo. Sabemos que la producción de saber en general y la construcción de usinas académicas en particular son instrumentos centrales para alcanzar esos objetivos, fundamentalmente en épocas como la actual, donde se califica como delito lo que es un derecho humano. Peticionar ante las autoridades la protesta social, la huelga, una remuneración justa, la igualdad de género en el mundo del trabajo y una jornada laboral limitada resultan criminalizados y pasados por el tamiz punitivo del Estado, tanto por sectores mediáticos como por las terminales comunicacionales del capital concentrado monopólico y también en la actividad jurisdiccional de cierta parte del Poder Judicial. Este Congreso tiene por fin contribuir a la consolidación de la justicia social a través de la formación de cuadros técnicos jurídicos y de la preponderante participación sindical que a su vez confluyen en la consideración del trabajador y trabajadora como únicos sujetos de preferente tutela constitucional. Nuestra disciplina es hija del conflicto entre el capital y el trabajo, de su conocimiento y reconocimiento estatal y fundamentalmente de la advertencia de la desigualdad estructural de las personas que trabajan respecto de quienes las emplean y detentan los medios de producción. El 10 de diciembre de 2023 van a cumplirse 40 años de la recuperación democrática, que no fue un retorno espasmódico e incausado, sino la consecuencia de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y del movimiento obrero organizado y su acción gremial incesante. No hay democracia sin trabajo digno, no hay democracia con persecución a dirigentes y dirigentes gremiales que ejercen medidas legítimas de acción sindical. No hay democracia cuando desde la academia forman parte asesores de los responsables civiles y empresariales de la última dictadura cívico-militar. No hay democracia sin justicia social. No hay democracia sin derecho del trabajo. Y no hay democracia sin un futuro de ampliación de conquistas donde los trabajadores sean los protagonistas, las organizaciones gremiales, su expresión colectiva, las y los abogados laboralistas, su herramienta para la defensa de esos derechos humanos, y el Poder Judicial, el canal institucional para su efectivización. Esperamos que este Congreso contribuya desde la realidad académica efectiva a ese fin, para que el derecho nunca más esté divorciado del bien común y de la consecución de la felicidad de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Bueno, bienvenido. Ya la bienvenida la dio la locutora, así que vamos a pasar rápido, que tenemos una agenda ajustada al panel. Abre esta mesa de apertura Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria de la UBA, de la UNPAS y asesora sindical. Sin más presentación porque está de más. Y además, la general de la ley. Adelante, Nati. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. La verdad que estamos muy felices y muy contentos desde la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Poder hacer un congreso
que contribuya, tal como manifestaba recién nuestra locutora Daniela, a la construcción de cuadros técnicos y académicos que sirvan como instrumento y herramienta para la consecución de la justicia social. Y esto no es una finalidad romántica ni estrictamente jurídica. Vivimos en un tiempo en donde el derecho como discurso y el poder judicial como poder constituido del Estado son discursos y poderes disputados justamente por el poder real para conseguir de manera inmediata o mediata, mejor dicho, una distribución regresiva del ingreso utilizando el derecho y de manera mediata, obviamente, la infelicidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y la verdad que los cuadros técnicos jurídicos fuimos formados en universidades donde parece ser que el trabajador no es persona. Más allá de lo que digan las leyes, en la realidad efectiva, por eso decíamos desde la corriente, en la realidad efectiva académica, esto no sucede. Parece que el trabajador o la trabajadora no tienen necesidades, no necesitan procurar su subsistencia, no tienen derecho al esparcimiento, no tienen el derecho a una remuneración justa. Y esto no es casual que desde ciertos sectores del capital concentrado y monopólico y sus terminales comunicacionales se hable de los derechos humanos como delitos. Tenemos representantes políticos que dicen que la indemnización por antigüedad es un robo. Tenemos representantes políticos que dicen que hay que reprimir la mafia sindical cuando están en pleno ejercicio de su acción sindical. Tenemos representantes que niegan el derecho social que tanta sangre le costó al movimiento obrero organizado. Y si hay algo de lo que participamos todos los integrantes de la Corrientes, es en considerar que a 40 años de la recuperación democrática, la trascendencia y el protagonismo que tuvo el movimiento obrero organizado fue tan central como el que tuvieron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y esto lo digo porque creo que la historia no está haciendo justicia con el movimiento obrero organizado. Y lo digo porque el paro del 27 de abril de 1979 y del 30 de marzo de 1982 tuvo especial protagonismo para el advenimiento de la democracia. Por eso consideramos que no es espasmódico. Siempre la democracia, primero que es una lucha constante, después que tiene que ver con el acceso de la ciudadanía a los derechos sociales, y después, porque no por casualidad, el mismo sistema económico que se implantó en la última dictadura cívico-militar es el mismo que se implantó durante la década de los 90 y desde el 2015 al 2019. Y ustedes dirán, ¿cuál es la importancia que tiene el derecho en esta situación? Es un instrumento que siempre se utiliza, o regular o generalmente se ha utilizado, para perpetuar esas desigualdades. Desde un lugar sacro, de objetividad, de independencia, palabras que escuchamos regularmente los abogados y las abogadas. Y no por casualidad hoy es también el Día del Abogado víctima del terrorismo de Estado. Mañana es el Día del Abogado laboralista. Y esto es porque el derecho es un instrumento en disputa constante, un instrumento que puede utilizar una derecha conservadora y rancia para justificar un golpe de Estado desde 1930, desde la cúpula de la Corte Suprema, un instrumento que se puede utilizar para negar el acceso a derechos fundamentales, como la denegación de habeas corpus, o un instrumento para la conquista social. Y nosotros y nosotras, las laboralistas, lo sabemos muy bien, porque no es lo mismo que los laburantes no tengan aguinaldo, primero conciliado por un decreto y después por una ley. No es lo mismo que los laburantes no tengan una remuneración justa, una jornada limitada, que lo tengan. Y eso se hace a través del derecho, que no solamente es un punto de llegada, sino que es un punto de lucha constante en su misma significación. Y esto lo digo porque de manera preocupante, de un tiempo a esta parte, se propagaron estas visiones de pasar los derechos por el tamiz punitivo del Estado. Hay jueces y juezas penales, y los laboralistas lo sabemos muy bien, que tratan cuestiones que la Ley de Asociaciones Sindicales atribuye la competencia material directamente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, las intervenciones, por ejemplo. Tenemos una justicia penal que habla de la turbación de la propiedad, de la extorsión, de la intimidación, para lo que no es ni más ni menos que el ejercicio de la acción sindical, para lo que es ni más ni menos que la huelga. Un derecho que hace mucho está en nuestro artículo 14 bis.
Y digo en nuestro artículo 14 bis, que no también por casualidad, Gus, me marcarás el tiempo cuando ya esté, que no también por casualidad es consecuencia de un golpe de Estado. Porque antes tuvimos la Constitución de 1949. Una Constitución que no figura en las constituciones nacionales que se venden en las editoriales de la Facultad de Derecho, objetivas, que hablan de reformas constitucionales y no mencionan la reforma de 1949. Fíjense si el derecho no es un instrumento de disputa. Su interpretación, quienes lo dictan, por eso también marcamos desde la corriente que las leyes que surgieron desde la modificación de la ley de contrato de trabajo a través de la ley de facto o norma de facto 21.297, la ley también de entidades financieras o incluso el mismo decreto que hizo caer la caducidad de las afiliaciones, violando la libertad sindical sin lugar a duda, fueron asesorados por las usinas académicas de ese sector conservador que fue el que benefició a los responsables civiles y empresariales de la última dictadura cívico-militar. Y que son los mismos que hoy también tienen sus colegios de abogados, sus universidades, y que propagan desde un lugar del saber, apropiándose de la significación de los derechos humanos fundamentales al trabajo, de ese significado. Entonces, creo que hoy lo que se está haciendo a través del derecho y el protagonismo que tenemos tanto los abogados y las abogadas laboralistas como instrumento de defensa de los derechos humanos, y por algo nos han llamado mafiosos, así como los jueces y juezas que son perseguidos incluso por dictar sus fallos ajustados a derecho, con denuncias del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el organismo que hoy en día está cooptado por la Corte Suprema y que tiene por función constitucional sancionar las inconductas de los jueces. Entonces, hoy en día hay toda una maquinaria puesta al servicio de hacer creer que los derechos sociales que recuperamos con el advenimiento de la democracia y que tardó el movimiento obrero 5 años en consolidar en una ley de negociación colectiva y de asociaciones sindicales, no son derechos, sino que son delitos. Este propósito es primero, este Congreso tiene por propósito articular la academia y la ley con la acción política, sin temor a decirlo. Y no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política, porque el derecho es una herramienta para la emancipación social y la política para la transformación social. Y hay que hacerlo desde saber, con los cuadros técnicos que tenemos en nuestra organización y que seguramente en las organizaciones gremiales también los tienen, utilizándose como herramienta. Así que, queridos colegas, queridas colegas, queridos compañeros y compañeras, que todos concebimos sin lugar a duda el derecho desde un lugar de nacional y popular, los invito a que después de este congreso podamos instalar la idea real y efectiva de que el derecho del trabajo es un derecho humano. Muchas gracias. Va a continuar con la palabra Carlos Minucci, secretario general de APSE y referente de la Corriente Federal. Adelante. Bueno, le agradezco a la Corriente la locura de invitarme y bueno, y empezar es difícil. Pero bueno, después de Natalia es difícil poder hilvanar. Pero voy a un punto que sí creo que es necesario hablar. Yo creo que el movimiento obrero hoy en la Argentina tiene muchas deudas, porque nosotros, después del 79 y el 82, que hemos jugado enfrentando la dictadura, con la pérdida de la conducción de Saúl Ubaldini como líder en ese momento, y teniendo a Héctor Recalde como asesor de Saúl y aprendiz todos de Héctor en ese momento, empezamos a ver que las cosas comenzaban a cambiar. Y eso se demuestra en el Teatro San Martín, cuando asume la mentira peronista de Menem, y lo primero que hace es destruir el movimiento obrero dividiéndolo dos. Por un lado el barrionerismo y por otro lado Luis Miguel con Saúl Ubaldini fuera del circuito oficial de la representación de la CGT. Y a partir de ahí, todo ese movimiento que tuvo el sindicalismo
repercutió en la posibilidad de que dirigentes sindicales de empresas del Estado hayan sido cómplices de la pérdida de las joyas de la abuela. No se podía entregar todo lo que se entregó si el sindicalismo no reaccionaba y si el sindicalismo no se ponía de pie en contra de las entregas. ¿Por qué? Porque las empresas del Estado eran un furgón de crecimientos de trabajo, crecimiento de planes sociales, crecimiento de la actividad social de la Argentina. Y no solo se entregaron los bienes, se entregaron cerca de 8 millones de trabajadores. Y ahí es donde aparece el verdadero rol de los abogados laboralistas. Por algo, la noche de las corbatas tenían un objetivo: destruir aquellos abogados que salen de sus mentes y empiezan con el pueblo a caminar con los trabajadores. Entonces empezamos a escuchar a los abogados laboralistas que estaban ellos explicándole a la gente cuál era el problema que aquellos sindicalistas que no podían hablar porque habían entregado, en gran parte hasta sus gremios, porque había gremios que tenían hoteles, tenían campos de recreo, tenían obras sociales, y lo perdieron porque se le acabó la gente. Destruyeron sus propios sindicatos y se fueron. Algunos quedaron, son los que resguardó el proceso militar para poder llegar a los 85 años como secretario general de un gremio y no permitir, con el golpe del 76, el avance de nuevas generaciones porque la exterminaron. Nos hicieron perder 2 generaciones de dirigentes. Entonces, eso que sucedió no fue en vano. Tuvimos una democracia débil en estos 40 años, excepto 2003-2015. Y como el 2003-2015 funcionaba, apareció otra vez la complicidad de aquellos que con los militares daban los golpes de Estado, y ya no hacía falta porque los militares los habían traicionado con Malvinas a los Estados Unidos e Inglaterra. Entonces buscaron un nuevo símbolo, que era la justicia, los medios de comunicación, la perversidad. Y entonces nos apareció el 2015, donde veíamos que volvía un golpe, vamos a decir, nublado, con mentiras, para ganar una campaña, y empezó el ataque al movimiento obrero. Y vuelven los abogados laboralistas a ponerse al frente de todos estos problemas. Con persecución hemos ido a la calle con los camiones a hablar, y alguien decía, estos abogados están todos locos. No, lo que pasa es que son los que hacen los juicios. ¿Cuántos juicios ganaron? ¿Cuántos juicios nos hicieron? Al contrario, hoy los abogados laboralistas en los sindicatos son el eje de la cuestión de la negociación. Y no nos utilizan para hacer juicio, nos utilizan para encontrar los caminos de acuerdos. Pero ellos lo tenían que desviar. Era un problema que alguien que sale de una facultad capacitado pueda decirle a alguien que estás equivocado porque legalmente esto no corresponde. Entonces hoy llegamos a una situación donde está el movimiento obrero fragmentado, la líder está proscripta, la intentaron matar, y lo único que hicimos fue un día de feriado, que lo utilizaron para ir a la costa. Entonces la CGT debatió, como habrá debatido la CTA, como habrán debatido todos, ¿qué hacemos? No solo es para mí, y lo puedo discutir fuera del ámbito de político, sino que fue la última política con visión de líder y de conducción. Lo decía Néstor, no solo era una presidenta de coraje, fue una presidenta que estaba en la amplitud mayor de su capacidad de poder analizar el mundo y analizar la situación argentina. Había que exterminarla también. Y ahí apareció otra vez los juicios penales contra ella,
los ataques a los sindicalistas, los ataques a Milagro Sala, los ataques a las madres de Plaza de Mayo. En definitiva, a Eve de Bonafini, que era la que hablaba y no se callaba nada. A los laboralistas, ¿por qué son los que generan los juicios? Que las empresas dicen, nos están generando juicios y no podemos tomar gente porque los abogados hacen juicio y ganan los juicios y tienen que pagar las indemnizaciones. Y han hecho algo que sí sucede. La flexibilidad laboral se genera casi siempre por la pérdida de puestos de trabajo, por el poco volumen salarial, entonces todo se hace flexible. Entonces, si te dice, mira, ¿querés trabajar? Bueno, si, no te puedo pagar las horas extras, pero si no querés trabajar, hay otro que está atrás tuyo que quiere cobrar menos que vos, pero yo te doy el trabajo. Y en eso estamos luchando. Hoy no tenemos liderazgos. Lamentablemente no tenemos liderazgos. Es la confusión que hoy está reinando en la Argentina. Hoy podemos tener a un militar en Jujuy reprimiendo y de acá siendo solicitadas. Podemos tener una presidenta intentando asesinar y desde el propio gobierno tratando de parar el juicio o parar la investigación. Entonces, nosotros tuvimos 4 años desde que asumió Macri en la calle para recuperar el gobierno. 4 años y sin formación institucional, porque la corriente federal, el frente sindical, los grupos sociales, todos los que nos movilizamos 4 años no teníamos, solo teníamos a ellos que caminábamos con ustedes en la calle juntos. Y algunos políticos que hoy están en otro caso, ya no caminaban tanto, ya ahora no pasaban por ahí y nos vieron. No, ya no son los que levantaban la mano diciendo injusticia, injusticia. Y este es el primer gobierno de orden popular que un trabajador de convenio, que está por debajo de la línea de convivencia, de sobrevivencia. Y todos nos hacemos los tontos. Entonces vemos gente de la CGT que hablan con uno, opositor, no importa, alguien que los reciba, van formando, otros hablan con otros, y yo me pregunto, salvo los que cuando fuimos por la reforma previsional y la reforma laboral a la plaza, que nos gasearon, nos golpearon, mientras nosotros nos gaseaban y nos golpeaban, había algunos tomando mate con las autoridades de Macri. ¿Por qué en vez de tanto estar caminando por cada uno por su lado, de una vez por todas, no nos juntamos, los grupos sociales, la CTA, los grupos, la Corriente Federal, y hacemos la CGT de los argentinos? Y hoy, por primera vez en la historia, el movimiento obrero es el que menos cargos tiene hoy en la legislatura argentina. Esa derrota la podemos solucionar el día que aprendamos de los abogados laboralistas. No hay que dejar que nos engañen. La ley es la que se impone. Y la CGT, por ley, tiene que ser la defensora del movimiento obrero y no la defensora de los intereses de las multinacionales. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Carlos. Agustina Paniza, secretaria general adjunta de ATE Capital, abogada y trabajadora de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que es una alegría y un lujo estar acá. Agradecerle a Nati y a todos los compañeros y compañeras de La Corriente y además por permitirme estar en este panel con grandes compañeros y compañeras con quienes venimos teniendo un recorrido en común. La elección también de inaugurar este congreso habla también de la apuesta, como decía Nati, a no ponernos en un lugar solamente academicista, sino poder pensar con los actores reales de las problemáticas que tenemos que abordar, y eso no es menor, porque generalmente, retomando lo que decía Nati, la verdad no puedo estar más de acuerdo, pensamos muchas veces el derecho o el sistema judicial desde un lugar totalmente
neutral, ¿no? Yo me acuerdo cuando militaba en la Facultad de Derecho, año 2007, éramos varias las organizaciones que hacíamos estos planteos, que dábamos una disputa respecto del derecho, de poder entenderlo también como una herramienta de transformación y de disputa de poder, y en ese momento parecíamos como una minoría, ¿no? Casi que desde nuestro espacio político no pierdan tiempo militando en la facultad o disputando el modelo de formación del abogado y abogada, y hoy hemos logrado, y ustedes también son parte de esa victoria, que esté en la agenda la reforma judicial como una problemática central, ya no como una cuestión solo de los abogados y las abogadas, sino como una problemática de la democracia, una reforma democrática, feminista, de la justicia en todos sus ámbitos, no solamente en la cabeza, que es la Corte Suprema, que sin duda que hay que transformarla, sino en todos sus estamentos, en su formación y en cómo, incluso en los ámbitos como los colegios, en todos los ámbitos, y creo que este Congreso es un aporte a todas esas apuestas y desafíos que tenemos. Y así como creemos que no da lo mismo de qué manera ejerzamos el derecho, cómo lo concibamos, tampoco da lo mismo las organizaciones sindicales, qué tipo de posicionamiento tomemos, cómo apostemos en un momento político, como decía, no partidario, sino político de nuestra sociedad, no da lo mismo, y creo que esta mesa representa a un sindicalismo que entiende que no solamente hay que discutir las condiciones laborales de nuestros compañeros, las condiciones de vida, sino también el modelo de país, el modelo de acumulación, y que cuando estamos discutiendo las condiciones laborales, estamos discutiendo todo eso también. Entonces, en ese sentido, primero decir que creo que cuando hablamos de los desafíos y los aportes, ese es un aporte central, pero también hay algo que no podemos dejar de pensar, que es que a 40 años de la democracia, nuestra democracia está fuertemente condicionada. Condicionada no solo por un partido judicial, sino también por un endeudamiento feroz con el FMI, condicionada por el avance de los discursos de odio, condicionada por el avance de la violencia política como modo de resolver las problemáticas, ¿no? Vos recién nombrabas el ataque a nuestra vicepresidenta, el intento de asesinato, es tal vez el sumum de ese ejemplo, pero que se representa y se ve en casi todos los ámbitos de la política. Y el avance de discursos de derecha, que como bien decía Natalia, nos quieren llevar a retroceder en materia de derechos, y lo más grave aún es que esos discursos se convirtieron en una opción de gobierno, que disputa, y que también ha calado en el sentido común de nuestros afiliados y afiliadas, de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, parte de los desafíos que tenemos como organizaciones sindicales también es disputar ese sentido común. Todos estos derechos que ustedes defienden en la práctica concreta, también tenemos el desafío de hacer memoria y decir que esos derechos se conquistaron, no fueron dádivas, no fue magia. Hubo organizaciones sindicales, personas, militantes que pusieron el cuerpo, muchos de ellos y ellas la vida. Y eso también hay que dejar de naturalizar, ¿no? Los derechos que hemos conquistado hay que defenderlos, pero también poner en valor que fueron producto de una lucha. Esa también creo que es parte de nuestra tarea en esta etapa. Y creo también que la democracia, así como hay que cuidarlo, tiene muchas deudas pendientes, ¿no? Recién hablábamos un poco de eso. Y me quiero centrar tal vez en aquellas deudas pendientes que desde los sindicatos podemos aportar. Como decía, creo que nuestro rol no es solamente de defensa de lo conquistado, sino también de la ampliación de derechos. Y los sindicatos hemos logrado poner en agenda muchos debates y muchas cuestiones que hoy están siendo materia de debate, incluso en estos momentos donde parecería que es muy difícil avanzar en la ampliación. Hoy los sindicatos estamos discutiendo nuevos convenios colectivos con mayor cantidad y amplitud de derechos. Hoy estamos discutiendo no solo en nuestras paritarias, sino también en el Congreso, la ampliación de las licencias igualitarias. Hoy estamos además en una casa como es la bancaria que tiene convenios colectivos muy potentes, pero también hay muchas organizaciones sindicales que vienen avanzando en ese sentido. Creo también se ha avanzado y con una representación sindical en el Congreso, en la ley de teletrabajo, para que no haya un avasallamiento a nuestros compañeros y compañeras en un momento tan difícil como fue la pandemia. Y también los sindicatos estamos discutiendo una cuestión que es central y que es una deuda central de la democracia, que es la desigualdad de género. La desigualdad de género creemos que tiene una base central y nodal en el mundo laboral, en un mundo laboral que es extremadamente desigual, y que la realidad es que muchas veces no sucede, y por suerte creo que coincidimos todas las organizaciones, pero no sucede en todo el ámbito sindical,
que cuando hablamos de problemáticas de género, cuando hablamos de la paridad, cuando hablamos de la necesidad de incluir esta mirada en las paritarias, no estamos hablando de una cuestión de las mujeres o de la Secretaría de Género. Estamos hablando de las problemáticas que atraviesan nodalmente al mundo laboral. Ustedes lo saben bien, la informalidad laboral, la desocupación, la pobreza está también feminizada. Todos esos porcentajes nos tienen a las mujeres y las disidencias como mayoría. Entonces, si las organizaciones sindicales no podemos tomar esa agenda como una deuda de toda la organización y de la problemática laboral y buscar herramientas para revertirlo, e incluso también transformarnos las propias organizaciones sindicales, no vamos a estar a la altura como dirigentes de eso que queremos resolver. Vamos a estar mirando el panorama por la mitad, la problemática hasta cierto punto, y no vamos a alcanzar los mecanismos necesarios. Todas nuestras organizaciones han avanzado en la perspectiva de género, en la paridad, muchos estatutos se han ido modificando, muchas de las organizaciones también. La necesidad de la paridad también en las paritarias, no solo para discutir lo salarial, sino también las condiciones materiales de vida de nuestros compañeros y de trabajo, los espacios de cuidado. También hemos logrado las organizaciones discutir y volver a poner la mesa la discusión sobre el tiempo, que es históricamente la discusión del mundo laboral, que hoy parece como una cuestión totalmente lejana. Y cuando yo hablaba de las paritarias, creo que ahí también hay una cuestión central. En defensa de la negociación colectiva, que también hay que decirlo, no ha estado siempre. Digo, hay una realidad que tiene que ver con la vuelta justamente a partir del gobierno de Néstor de que las paritarias sean presentes en todos los ámbitos de negociación, pero que en los últimos tiempos en la formalidad están, pero no en todos los ámbitos se cumple con esa negociación colectiva. Y es necesario volver a ponerlo en agenda porque son parte de los retrocesos que estamos viviendo. Y otra de las deudas para mí centrales que tenemos de nuestra democracia y nuestro mundo laboral tiene que ver con la precarización laboral. Tiene que ver con que lamentablemente cuando discutimos del trabajo, incluso cuando discutimos del futuro del trabajo, parece que en vez de avanzar vamos hacia atrás, ¿no? Muchas veces se piensa el futuro del trabajo en materia de retroceso de derechos. Y creo que hemos abandonado nuestras banderas históricas del pleno empleo, hemos abandonado, lamentablemente, en las discusiones, estamos viendo cómo mantener lo que tenemos, pero no avanzar en trabajo con realmente derechos y salarios dignos. Y en esto me quiero referir muy concretamente, porque el tiempo es tirano, en un ejemplo, así como tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Jujuy, tenemos un ejemplo concreto en nuestra ciudad de Buenos Aires. No la veo Angélica, no he podido llegar. Angélica Graciano, secretaria general de la UTE. En estos días llegó la noticia, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación decidió darle a los trabajadores, vamos a decirle un bono, pongámosle así, pero uno diría, bueno, una buena del gobierno de la ciudad. No, es un bono a partir de los descuentos que le han generado a los trabajadores y trabajadoras que se han adherido a la huelga, o las trabajadoras, y digo trabajadoras porque en su mayoría son mujeres, que han faltado por tareas de cuidado o incluso por enfermedad, derechos que hemos conquistado los trabajadores, se descuentan esos días y de esos días se hace un fondo para premiar a aquellos trabajadores y trabajadoras que no han hecho uso de sus derechos, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y por qué traigo este ejemplo que es muy concreto y toda nuestra solidaridad con los y las docentes? Porque en mi caso, y junto con Alejandro también, nos toca representar a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y si bien hemos logrado avanzar muchísimo en los ámbitos de la paritaria, también hay que decir que este modelo es el sumum del incumplimiento de los derechos laborales, el sumum del incumplimiento de los derechos humanos y el sumum del incumplimiento de la democracia, ¿no? Atentando la división de poderes en la Ciudad de Buenos Aires. Y en concreto, para dar un ejemplo, cuando hablo de derechos laborales, en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad, el distrito más rico del país, quien quiere gobernar todo nuestro país, de todos sus trabajadores, empleados públicos, ¿no? Ustedes estudian la Constitución, estabilidad laboral, derechos laborales, más de 20.000 trabajadores y trabajadoras monotributistas que en realidad se encuentran en un fraude laboral porque durante muchísimos años se encuentran cumpliendo la misma tarea que los trabajadores de planta, sin aguinaldo, sin aportes jubilatorios, sin obra social tampoco. Y esa realidad, ese avance en la precarización laboral es un ejemplo de lo que se quiere llevar al ámbito nacional que venimos resistiendo, ya termino. Y otro de los incumplimientos tiene que ver con la libertad sindical, no solo el ataque
a la posibilidad del ejercicio del derecho a huelga, sino también la persecución a las organizaciones sindicales en el gobierno de la ciudad. En nuestro caso, no solamente impugnación a aquellos que se organizan como delegados y delegadas, sino también, además del descuento del día de paro, las presiones por parte de las gestiones para que esos compañeros no adhieran a paro. ¿Por qué digo este ejemplo muy concreto? Porque creo que lo que viene o lo que quieren que venga es ese modelo. Y me parece que no solamente las organizaciones sindicales somos un ejemplo en la ciudad de estar poniéndole un freno a ese modelo, sino que creo que también tenemos como desafío el peronismo volver a garantizar derechos, volver a garantizar trabajos dignos y salarios dignos, porque esa va a ser el verdadero límite al avance de la derecha. No hay soluciones mágicas, pero hay que tensionar y generar las discusiones necesarias para que el peronismo vuelva a ocupar ese lugar que es histórico y es el que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Jorge Sola, abogado, diplomado en Sociología y Ciencia Política, secretario general del Sindicato del Seguro, secretario de Prensa de la CGT, integrante del Cuerpo de Abogados Laboralistas de la CSA. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Yo he estudiado abogado no para litigar, sino para conocer mejor los derechos que tengo que defender, así que claramente nunca anduve por tribunales. La pregunta que debiéramos hacernos acá, creo, en particular, pienso al menos, es si la democracia por sí sola, como el mejor instrumento que ha encontrado el ser humano como animal político para regir sus instituciones, si ese mecanismo por sí solo soluciona todos los problemas de la sociedad. Y yo creo que, digamos, me animo a decir que por sí solo no lo soluciona, sino que claramente es a través del funcionamiento de sus instituciones que lo hace. Y sus instituciones funcionan solamente con la conducción de los individuos sociales. Y en eso, desde el regreso de la democracia a esta parte, y sin olvidar que nuestra Argentina ha vivido muchos periodos democráticos, pero también muchos golpes, hemos empezado a generar la enorme visión, enorme certeza que los golpes militares, como sucedió en la última vez por aquí, por Argentina, han empezado a caer, han empezado a no estar en nuestra Latinoamérica. Pero empezaba a generarse otra suerte de conceptos sobre los golpes. Y entonces las inestabilidades institucionales pasaron a llamarse golpes blandos. El golpe mediático, el golpe judicial, el golpe de palacio. Y esa es una mirada que también hay que tenerla, porque efectivamente habla que la fortaleza de las instituciones merecen que las revisemos. El sociólogo francés Alain Touraine, que murió hace 15 o 20 días, plantea que estamos en un periodo postsocial, que las instituciones están en riesgo, que desde la crisis económica del 2008 están en riesgo. Y yo me animo a compararlo con algo que nos pasó a nosotros en el inicio de la democracia. Tuvimos un presidente en el 83 que efectivamente tenía una fortaleza en el armado de la política de la democracia, pero falló en la economía, en aquello que Bill Clinton dijo, es la economía estúpido. Entonces, la consonancia de todas las instituciones para que todos los derechos lleguen de la misma forma y en igual sentido y a la misma cantidad de gente y con equidad, tiene que sentarse mucho en las instituciones. Y las organizaciones gremiales somos parte de eso. Pero ¿qué está sucediendo? Y pongo algunos ejemplos. ¿Quiénes van más al frente últimamente en reclamar por los derechos? ¿Las organizaciones, llámenlas cualquiera, sociales, gremiales, culturales, o lo que se denominan colectivos?
que son los armados de reclamos a partir de derechos que han sido conculcados o que no existen. El colectivo feminista, podemos citar un ejemplo, que a partir de la puesta en escena de una discusión comienzan a generarse no solo discusiones en ámbitos donde antes no se daban, sino derechos donde antes no se daban. Y eso es un detalle a tener en cuenta. Cito otro ejemplo, los chalecos amarillos en Francia. Todos trabajadores formales y remunerados que salían a protestar porque no le alcanzaban su sueldo, que antes eran los 1.000 euristas y que eran formales, pero salían a protestar los días sábados y salían por sobre sus instituciones que lo representaban, que eran los sindicatos. No es solo en la Argentina donde no alcanzan el dinero para llegar a fin de mes con los trabajadores formales. La Argentina tiene sus propias circunstancias. Es en el mundo, porque el capitalismo como tal también está transformando y hace que se transformen las sociedades. El capitalismo se generó a través de la inversión productiva y de la generación de la mano de obra a través de esa inversión productiva. La fábrica, el capitalismo industrial, implicaba la inversión del capital y la generación de mano de obra. Hoy la generación de dinero, de lucro, no necesita tanto de la inversión industrial, porque se está haciendo que el capitalismo se vuelva financiero, la reproducción del dinero por el dinero mismo. Y el trabajador ya deja de tener esa preeminencia que tenía para producir el lucro que el capital necesita. ¿Dónde nos paramos las organizaciones gremiales? Precisamente en defender los derechos y en defender los puestos de trabajo, que de una manera y una dinámica como nunca antes se ha visto, se están transformando de un modo terrible, que ni siquiera las propias instituciones pueden prever, porque el ser humano no las puede prever. Pongámonos de ejemplo la inteligencia artificial. Pongámonos de ejemplo de que se hacen ejercicios. Si un país puede ser gobernado por alguien que solamente es inteligencia artificial y que hoy es ficción, pero no sabemos si se puede transformar en realidad. Hoy estamos viviendo realidades que hace mucho, como Ray Bradbury, pensaban que eran ficciones y sin embargo hoy la estamos viviendo como realidad. En ese punto, el sindicalismo y la política tienen mucho que ver. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Sucede que desde que recuperamos la democracia, para poner un hito histórico, hasta acá hemos tenido muchos vaivenes. Y esos vaivenes y esas decisiones nunca han pasado siempre por el movimiento obrero. Las políticas de Estado, y sobre todo en este tiempo, no se han armado con los dirigentes gremiales, con los trabajadores. Se le han dicho a los trabajadores cómo son las políticas, podríamos coincidir o no. Y lo que nos quedaba era el reclamo en la calle. ¿Qué ha sucedido? A mi humilde modo de entender, desde los 90 para acá ha desaparecido una herramienta fundamental para la generación de un debate y un consenso para una política de Estado, que son los partidos políticos. Hoy no tenemos ningún partido político que vaya por sí solo, sino que en cada oferta electoral lo que sucede es que son frentes. De hecho, lo que era el Frente de Todos y hoy es Unión por la Patria, a la que por supuesto normalmente accedemos, es un frente de matices de un solo partido. Y los dirigentes gremiales tenemos mucho que opinar. No desde el debate que tenemos y donde representamos, sino en la mesa donde nos queremos sentar, que es en la mesa de la política. Hacerlo cuando se arman las listas y miren, podemos escuchar cual faro de Alejandría que alguien nos diga algo, pero nosotros lo que tenemos que decir es poder tener la posibilidad de contestar. Sabemos de muchos problemas, podemos trasladar la cantidad de problemas de nuestros trabajadores que representamos,
pero también conocemos de algunas de las soluciones. Esa mesa, que es el factor de poder, el sindicalismo la perdió. Todavía tiene la del factor de presión. Esa todavía la tenemos, pero hay que recuperar la mesa del factor de poder, en donde se discute todas y cada una de las políticas que se llevan adelante para los trabajadores y para aquellos que todavía no lo son, porque nosotros, además de ser una organización gremial, en la mayoría de los gremios, somos una organización política social y para eso hay que llevarlo adelante. A veces escucho, sobre todo, digamos, en esto donde se promueven tantos extremos a la hora de llevar adelante políticas de plataforma que se van a llevar adelante en las próximas elecciones, la posibilidad de la reforma laboral. Cierro con esto. El concepto de reforma laboral es un concepto político, que como explicaba recién el compañero, tiene su raigambre en lo que el gobierno del entonces presidente Macri trataba de plantear sobre una reforma laboral que era la quita de derechos. Esa reforma, y como bien decía recién la compañera, se viene realizando, pero sin quita de derechos, sino sumando derechos, en cada una de las modificaciones que tenemos de nuestros propios convenios colectivos de trabajo. Una reforma laboral que pretenda encolumnar a todas las actividades bajo un mismo régimen de quita de derechos o de visualización, evidentemente equivoca el camino de la cantidad de actividades que existen y en donde los propios trabajadores y la contraparte, los propios empresarios o el Estado en este caso, saben claramente qué cosas hay que modificar para que la actividad esté regida del mejor modo, con más derechos, con más trabajo y con mejores remuneraciones. En ese punto, la actividad conjunta entre trabajadores, representantes gremiales y abogados laboralistas es esencial, no solo para mantener este punto donde mejor hacemos para reclamar, que es en la calle, sino para solicitarlo en ese lugar que la política nos ha negado desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora vamos a escuchar a Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, secretaria adjunta de CIPREVA, trabajadora y ex delegada en TELAM. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Un orgullo poder estar acá. Gracias, Nati, a todos los compañeros y compañeras de La Corriente. Que bueno, en el caso de Nati y de Inés, no solamente son abogadas, sino ya trabajadoras de la comunicación. Así que de alguna manera estamos conectados. Y de alguna manera, Carlos lo decía, los y las abogadas laboralistas para nosotros son parte fundamental de las organizaciones sindicales, porque quienes nos asesoran no lo hacen de una manera solamente jurídica, técnica, sino que lo hacen con una visión política para representar a los y las trabajadoras en esto que de alguna manera en la relación desigual del capital y el trabajo, los trabajadores y trabajadoras siempre de alguna manera estamos en una posición de desigualdad y necesitamos tener ciertas herramientas en ese marco de discusión. Retomando algunas de las cosas que se venían diciendo, me parece fundamental algo que lo observamos, que lo vemos, pero que sin lugar a dudas es parte del problema que venimos viendo las distintas organizaciones sindicales. Y en parte es la fragmentación que hoy tiene el movimiento obrero organizado. Las organizaciones que estamos acá nos conocemos de luchar en la calle, somos organizaciones que en general pertenecemos a las distintas centrales obreras y sabemos que esa fragmentación no nos trae más que
problemas a la hora de abordar una política general para la clase. Porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos la defensa irrestricta de los derechos de nuestros compañeros y compañeras en cada organización y actividad productiva a la que nosotros representamos. Pero nos está faltando esa mirada integral, eso que de alguna manera debe contemplar la situación de las actividades que en general no tienen tanto poder de fuego o no alteran tanto la actividad económica en nuestro país y cómo desde el movimiento sindical se acompaña a eso. Cristina lo viene poniendo en agenda, es una de las veces en las que los trabajadores y trabajadoras, tenemos trabajadores y trabajadoras asalariados registrados que cobran salarios de pobreza. Bueno, con un movimiento obrero fuerte, esa disputa se puede dar en las calles. No puede ser que tengamos hoy que cuando justamente para el peronismo la columna vertebral del movimiento fueron los y las sindicalistas, que tengamos a nuestros representados, digamos, en esas condiciones. Y lo digo porque justamente hay actividades que tienen que discutir con poderes que son los mismos que generan, como decía Agus, los discursos de odio, o como decía Nati, ese poder judicial que de alguna manera junto al poder económico y al poder mediático, en el caso nuestro nos toca vivirlo de adentro, cómo eso tracciona para cada vez más, no solamente estigmatizar el rol de quienes estamos frente a los sindicatos, sino también de los y las que están por fuera del trabajo registrado, los más humildes, y también de correr ese sentido común, que esa batalla cultural que la tenemos que militar todos y todas, porque me parece que lo que tendemos a pensar es que está perdida. Voy a contar una breve anécdota. Recién viniendo para acá desde el sindicato, nos tocó estar con un taxista que nos planteaba que iba a votar a Milei porque era lo nuevo en la política. A lo que le respondí que estaría bueno que vea que Milei está acompañado de muchos y muchas que están hace mucho tiempo en la política. Me terminó diciendo que si yo me presentaba, él me votaba. Seguramente no sabía que era dirigente de prensa porque hablaba de los medios de comunicación y qué periodistas a él lo interpelaban, ¿no? Bueno, no voy a decir sus nombres porque posiblemente a ninguno de nosotros y nosotras nos interpele ninguno de ellos. Pero a lo que apunto es que esa militancia de esa batalla cultural tiene que ser día a día y tiene que ser con las ideas. No tenemos que tener miedo a que en esta campaña pongamos de relieve qué proyecto tienen unos y quiénes tienen otros. Horacio Rodríguez Larreta, que supuestamente es el moderado dentro de lo que es Juntos por el Cambio, acaba de sacar un video donde se ven las banderas de ATE, donde se ven las banderas de camioneros, donde directamente apunta hacia las organizaciones sindicales y a sus trabajadores y trabajadoras. Esa es la visión moderada. Patricia Bullrich dice que va a cerrar los medios públicos, dice que va a cerrar cualquier empresa pública que exista. Bueno, tenemos que salir hacia adelante con condiciones que no son las mejores, porque salir a militar cuando los compañeros y compañeras no les alcanza a fin de mes es muy complejo. Y tenemos una unidad que, como bien decía Jorge, es un frente y que tiene sus complejidades. Una vez más tenemos una fórmula competitiva, pero posiblemente que no sea la transformación que muchos de nosotras y nosotras necesitamos. Pero tenemos que dar esa disputa hacia adentro. Y tenemos que profundizar en lo que sí queremos, en las políticas públicas que queremos que se lleven adelante. Y en eso no es menor que los sectores más reaccionarios estén yendo directamente hacia los derechos de los y las trabajadoras, hacia las conquistas de los feminismos, ¿sí? Porque no es casual
que la reacción más conservadora venga a atacar los derechos conquistados, que, como bien dijo Aus, si bien son parte de una agenda que llevamos las mujeres y disidencias a nuestras organizaciones, también deben ser parte de la agenda de nuestros compañeros y compañeras, porque que tengamos derechos laborales y que tengamos más igualdad en la sociedad y en las organizaciones sindicales es parte de los trabajadores y trabajadoras. Así que me parece que con esa mirada puesta en que lo que nosotros, estoy mirándote así, lo que nosotros y nosotras tenemos que seguir militando es por esta igualdad, porque pongamos realmente en agenda qué país queremos, qué estamos discutiendo, un país con soberanía, pongámoslo sobre la mesa. No le tengamos miedo a que los discursos se van corriendo a la derecha. Demos ese debate día a día, hasta con el taxista que pareciera que no le tenemos que discutir. Démosle ese debate, no tengamos miedo, porque si incluso con este escenario adverso hemos tenido políticas públicas que han acompañado los derechos de los y las trabajadoras, es porque todavía en nuestro país hay una conciencia muy clara de lo que son los derechos laborales. Vayamos a pelear como se peleó durante los gobiernos del peronismo, durante el kirchnerismo, para que los trabajadores y las trabajadoras tengamos el 50% del Producto Bruto Interno y para que tengamos más y mejores derechos y con más justicia social para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias, Carla. Alejandro Amor, abogado, secretario general adjunto de SUTECBA. Sin más presentación. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de la Corriente. Gus, hermano. Primero, alguna pequeña apreciación. Yo, como dice Cristina, la verdad que el que habla para quedar bien con todos termina quedando mal con todos. Así que seguramente hay muchas de las cosas que voy a decir que a algunas personas no le van a gustar. Es lo que yo pienso. La norma, como concepto abstracto, no existe. La verdad que la norma no es nada más que la construcción de una generación con una determinada capacidad política para definir en esa norma lo que quieren que rija durante determinado tiempo. Puede ser una constitución, puede ser una ley en particular, puede ser, sea lo que fuere, eso es una norma. Y la verdad que lo que tenemos que plantearnos hoy, en este mundo complejo en el que vivimos, porque la verdad que, como decía Perón, no podemos pensar como políticos provincianos, sino que necesitamos pensar la política del mundo para poder entender después lo que sucede en nuestro propio país. Obviamente que sabemos de la conflictividad entre los Estados Unidos y China en esa competencia y en esa guerra comercial. La consecuencia más clara es el conflicto armado que se está viviendo en este momento y que en realidad lo que parece es que estuvieran la industria armamentística todos los días haciendo una demostración de una nueva arma para utilizar, para ver qué capacidad tiene y después de qué capacidad de venta tiene de esas armas, y en el medio se van cargando con miles de personas que son víctimas de esa guerra. En ese debate internacional, en esa pelea política que hay, la Argentina no es ajena. No es ajena con ejemplos simples. Lo que pasó en Jujuy el otro día no es una circunstancia. Estamos en una discusión en la que algunos, como en mi caso, creo que la Constitución del 94 cerró una disputa histórica entre el peronismo y el radicalismo.
Nosotros, defendiendo la Constitución del 49, ellos defendiendo siempre la Constitución original. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos de acuerdo en la totalidad de la Constitución del 94 y que no haya que tomar decisiones para reformar la Constitución Nacional. El conflicto de Jujuy tiene mucho que ver con esa Constitución. La provincialización de los recursos naturales le quita a la Argentina como país el poder central de la definición del modelo de país que queremos y no del modelo desarticulado provincial que se pretende construir y que se buscó construir desde aquel momento, desarticulando a las provincias de la construcción nacional, dándole un destino nacional. Lo que se discutió el otro día ya fue, obviamente el litio estaba en el debate subterráneo, pero era uno de los ejes del conflicto. Pero lo que quedó en claro es lo que están dispuestos a hacer quienes ejercieron el otro día la violencia contra los compañeros y compañeras que se manifestaron. Que aclaremos que no empezó ni siquiera en esa semana ni en la semana anterior. Este es un conflicto que vienen trayendo los compañeros docentes desde hace meses en la provincia de Jujuy y que terminó en lo que terminó. Pero desde nosotros, algunos abogados, otros no, otros dirigentes sindicales, es un problema de la profesión que tenemos, del cargo que tenemos. Nosotros somos militantes y la verdad que todo lo demás es algo que nos ubica en un determinado lugar para dar esa pelea como militantes. Uno puede ser médico, puede ser un trabajador de la construcción, puede ser docente, puede ser abogado, puede ser dirigente sindical, puede ser dirigente de un movimiento social, puede ser un cura villero, pero lo que uno tiene es una militancia comprometida con la patria y con el pueblo argentino. Y desde acá, cada uno tiene que definir qué rol quiere jugar y qué rol está jugando. Porque la verdad que a mí me avergüenza que la Confederación General del Trabajo el otro día, cuando se cerró la lista de la fórmula que nos representa, no estuvo en el debate del cierre de esa fórmula presidencial. Porque nosotros, los que estamos acá, entiendo, la mayoría somos herederos del 17 de octubre en el que Perón, después, cuando uno se pregunta, ¿qué es el 17 de octubre? Y muchos, ustedes lo habrán leído a lo largo del tiempo, ¿no? Perón era una especie de tipo que lograba conmover a la sociedad y lo seguían por una especie de embrujo. ¿Qué es el 17 de octubre? El 17 de octubre no es nada más que la consecuencia de la devolución de la lealtad, porque la lealtad es una relación de ida y vuelta. Perón construyó desde el Departamento de Trabajo los convenios colectivos que le dieron derechos a las trabajadoras y a los trabajadores que no tenían. Y el 17 de octubre, cuando Perón estaba preso y se sabía que las consecuencias podían ser tal vez parecidas a las que casi tiene Cristina, y la CGT declara un paro para el día 18 de octubre, el 17 de octubre, ese pueblo trabajador al que Perón había puesto en el centro de la escena en la Argentina salió a la calle a pedir la liberación del general Perón y elecciones libres en la patria. Y el 24 de febrero de 1946, Perón llega a la presidencia de la Nación. De ahí somos herederos nosotros, de ese primer lugar. Pero hay otro segundo lugar del que también somos herederos y que tenemos una gran responsabilidad. Desde la primera marcha, desde la primera ronda que no fue ronda, de las madres de la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, nosotros también somos herederos y militantes de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y por los 30.000 compañeros desaparecidos, porque son 30.000 los desaparecidos, una generación diezmada. Y el tercer acontecimiento histórico del que también somos parte, y esto va más para los hombres en este caso, para nosotros, es el feminismo y el colectivo LGTBI. Y de nuevo nosotros,
porque en todos los procesos históricos siempre fue el peronismo, esta vez de la mano de Néstor y de Cristina, la que fueron consagrando paulatinamente todos y cada uno de los derechos que se reclamaban desde la sociedad. Son un orgullo para nosotros, como militantes, no lo digo como abogado, como militantes, los juicios que llevamos adelante contra las juntas militares y las condenas dentro de la ley, con la ley vigente y con el derecho de defensa que no les dieron a nuestros compañeros y compañeras, los militares, y de haberlos condenados y que terminen en la cárcel y muriéndose en la cárcel como correspondía. Eso es un ejemplo y un orgullo. Y es un orgullo ser parte de la generación que tiene al feminismo y al colectivo LGTBI como un nuevo movimiento que se presentó sobre la sociedad argentina y también sobre la sociedad mundial, reivindicando y planteando sus derechos y sus lugares. Por eso ahora escucho muchas veces, nos tenemos que organizar para defendernos. Yo no me organizo para defenderme. Yo me organizo para seguir dando pasos hacia adelante. Yo me preparo para seguir dando pasos hacia adelante y seguir construyendo y conquistando derechos. Yo soy peronista por convicción, por decisión y por historia y por memoria de lo que le pasó a la Argentina. Y desde ese peronismo me preparo para seguir construyendo. La elección para nosotros es importante porque es un lugar en el que claramente desde ahí se llevan adelante las políticas públicas de la Argentina. Pero no nos olvidemos que Perón estuvo 18 años afuera de la Argentina. Ya termino. Se marca la cancha. Estuvo 18 años afuera de la Argentina, no ejerció ningún cargo. De hecho, cuando volvió no quería ejercer ningún cargo tampoco. No es necesario ser funcionario, no es necesario ser diputado. Somos militantes. Y desde esa militancia tenemos que asumir qué es lo que vamos a hacer. Y también identificar claramente a lo que tenemos enfrente, porque yo encuentro a muchas compañeras y compañeros nuestros que hablan alegremente con algunos candidatos del otro lado. Nosotros tenemos nuestra fórmula. Y también tiene que quedar en claro, Patricia Bullrich dice lo que dice de una manera en la que a veces algunos todavía se sorprenden. No hay nada de qué sorprenderse. Eso es no Patricia Bullrich, sino todos los que están detrás de Patricia Bullrich. Y ella lo expresa de la mejor manera. Y algunos hablan de otro candidato más moderado. Miren, se presenta como desarrollista. Yo les recuerdo a los más jóvenes que en el desarrollismo la Argentina, que Frondizi llegó de la mano de Perón al gobierno, pero que fue el que estableció el plan Conintes en la Argentina y la represión también a los compañeros en el frigorífico Lisandro de la Torre. Esto para que tampoco se equivoquen en pensar que hay blandos frente al grupo de los duros. Son todos iguales, porque el problema es lo que ideológicamente piensan y lo que ideológicamente quieren venir a instalar a Argentina. Y nosotros, como militantes, dentro de la fuerza política de la que formamos parte, no importa el sector, no importa el cargo que tengamos, tiene que quedar bien claro que vamos por más conquistas, vamos por más derechos. Massa será el presidente de una fuerza política que lleve para adelante las conquistas que antes logramos y las conquistas que tendremos que conseguir hacia adelante. No venimos a ser punto del Fondo Monetario Internacional ni a ser cómplices de ninguna de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Nuestra obligación como generación es desterrar las políticas del Fondo Monetario, salir del Fondo Monetario y construir una Argentina justa, libre y soberana. Y eso lo hacen los militantes, no lo hacen ni los funcionarios ni los dirigentes que llegan por circunstancias electorales. Militancia y en la calle. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Alejandro. Amor. Sol Calle, militante política y miembro de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, presidenta de Industrial para América Latina y el Caribe. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros.
Antes de arrancar, agradecer mucho a Natalia, a todos los compañeros y compañeras de La Corriente, a las compañeras y compañeros dueños de casa. Tengo ahí a mi compañera concejala bancaria, Georgie, muchas gracias. Y qué difícil, antes de empezar me había tomado un café enfrente y había tratado de ordenar 2 ideas que claramente se acaban de desordenar y que bueno, que voy a dejar de lado para tratar de sintetizar. La verdad es un orgullo, pero también una dificultad participar de un panel con expositoras y expositoras del tamaño de los que me antecedieron. Zafé del gringo, lo que me da un poco de paz, pero ahí vamos. Bueno, un poco... Creo que los compañeros y las compañeras han sintetizado de alguna manera la situación en la que nos encontramos a 40 años de la democracia y las dificultades y las cuentas pendientes, si se quiere, de este momento histórico que vivimos y que, sin lugar a dudas, se pueden definir en el concepto de desigualdad como deuda pendiente de la democracia. Esa ilusión de que con la democracia se come, se cura y se educa, y ese pacto social que, como bien dice Cristina, dejó de tener sentido o que carece de sentido o que ya no nos alcanza a los argentinos y a las argentinas, pero que no solamente se trata de una cuestión propia de nuestro país, sino fundamentalmente de toda nuestra región, que vuelve a estar en disputa y que vuelve a poner en disputa en el marco de un nuevo contexto electoral el modelo de desarrollo de nuestras naciones, el modelo de desarrollo argentino y el modelo de desarrollo de América Latina, como bien decían algunos compañeros y compañeras, en un mundo que se acelera a mucha velocidad. Volvemos a discutir si el rol de la Argentina va a seguir siendo el que determinó la división internacional del trabajo y el norte global, el de vender lo que cuesta barato al mundo para comprar lo que cuesta caro, o si de una vez por todas vamos a encabezar y a liderar junto a otros hermanos latinoamericanos un proceso de industrialización con justicia social para nuestra nación. Y ahí aparecen algunas de las dificultades respecto de este dilema sobre quién conduce el capitalismo de hoy. Y pensaba hablar un poco de esta superconcentración de poder en donde más de 100 de las mayores economías del mundo están en poder de empresas multinacionales que tienen la posibilidad de definir a dónde producir, a dónde instalarse, a dónde establecer cada uno de los puntos de su cadena de producción, eligiendo en su beneficio los países con menores derechos laborales, con menores salarios, con mejoras fiscales o con menores impuestos, y nuestra defensa frente a eso, en donde hay un poder supranacional que tiene la capacidad de determinar absolutamente toda una cadena de producción y el correlato realmente dificultoso de pretender defendernos frente a eso con derechos laboral nacional. Creo que ahí hay una gran dificultad y una gran oportunidad y un gran desafío para los argentinos y las argentinas, que yo siempre digo, tenemos derecho laboral de exportación, pero que de alguna manera no estamos ocupando nuestro lugar en el mundo para defender ese derecho y exportar ese derecho laboral argentino, que sin lugar a dudas nos envidian en la mayoría de los países del mundo. Y también un modelo sindical de gran representación que viene a ser combatido por las expresiones de derechas que también están surgiendo no solo en Argentina, sino en el mundo, y que no son otra cosa que las terminales políticas de esos sectores de poder y de esa superconcentración económica. Me toca por ahí recorrer algunos países y duele ver cómo en Chile con 5 trabajadores o trabajadoras se conforma un sindicato, y un nivel de atomización impresionante que nosotros hablamos de la dificultad, de la desunión de nuestro movimiento obrero, pero cuando vemos lo que sucede en otros países realmente valoramos lo que tenemos. Y creo que es nuestro bastión de resistencia y que tiene que ser nuestro bastión no solo de resistencia, sino de conquistas del presente y del futuro. En México, con solo 20 trabajadores, se conforma un sindicato. Entonces, no es ingenuo cuando Bullrich o cuando cualquiera de las expresiones de la derecha dicen que vienen por nuestros convenios colectivos, dicen que vienen por nuestras representaciones. Y ahí aparece, si se quiere, la principal contradicción que vamos a vivir en Argentina y que está en disputa en el mundo, que es la que ellos denominan en nombre de la libertad.
¿no? Porque nos quieren imponer un modelo sindical de mayor libertad. Quieren proponer contratos de trabajo de mayor libertad. Todo en nombre de la libertad vienen a proponernos unas reformas laborales, la eliminación de la ultraactividad, la penalización de la protesta laboral, la quita de derechos laborales de todo tipo, porque es el trabajo y es el derecho de trabajo, sin lugar a dudas, el escenario de guerra donde se va a disputar o a dirimir estas tensiones acerca de quién conduce el mundo, porque lo que está en dudas o lo que está en juego es cuánto vale el trabajo. Decía otro compañero que incluso ese capitalismo que en todo caso es productivo, que en todo caso produce bienes y genera y produce trabajo, también se pone en disputa con un capitalismo financiero que no necesita de producir bienes, ni siquiera necesita de trabajadores, y entonces lo que está en disputa es cuánto vale nuestro trabajo. Y ahí es donde estamos en una situación en nuestro país en donde venimos, como decía el compañero, de la defensiva a la defensiva. Primero defendernos de un gobierno. Miren, yo soy de Campana. En mi ciudad se radican 2 de las multinacionales argentinas, los 2 hombres más ricos de nuestro país, Paolo Roca y Bulgeroni, tienen sus fábricas en mi ciudad y sin lugar a dudas eso seguramente conformó de alguna manera mi formación y la de muchos compañeros y compañeras. Pero en Campana, los compañeros y compañeras que trabajaban en la empresa de Paolo Roca en el año 2015, en diciembre de 2015 cobraron un salario de $2.400. En diciembre de 2019 cobraban un salario de $600 y recién apenas recuperamos el salario entre $900 y $1.000 por mes. Pero además, la Unión Obrera Metalúrgica en solo 4 años de Macri perdió 70.000 afiliados y afiliadas. Y nosotros nos conformamos de alguna manera en esto de estar a la defensiva con haberlos recuperado. Hoy volvemos a representar a 235.000 trabajadores y trabajadoras. Pero por primera vez también en la historia de nuestra organización sindical, pero en la historia argentina, trabajadores y trabajadoras metalúrgicos supimos tener el salario faro de la industria e incluso de conjunto del movimiento obrero. Cobramos salarios básicos por abajo de la línea de pobreza. Y eso ha sido y es un enorme retroceso y significa esto de estar permanentemente a la defensiva y de alguna manera haber perdido la capacidad, la fortaleza e incluso la esperanza de pasar de la defensiva a la ofensiva. Estamos ahora discutiendo paritarias para estar todo el tiempo corriendo atrás de una inflación que no para, pero de ninguna manera en la posibilidad real y concreta de recuperar un salario digno para los compañeros y las compañeras trabajadores metalúrgicos. Pero esto que a nosotros nos duele mucho es un denominador común de la situación del trabajo en Argentina. Entonces, me perdí un poco, pero quería decir entonces que es muy necesario que en esta discusión entre un discurso de libertad nosotros podamos recuperar y poner en valor el sentido de nuestro movimiento político, que es el de la justicia social, porque no hay posibilidad de ejercer la libertad desde la desigualdad reinante. Y creo que un poco sintetiza lo que todos manifestaron hoy, la desigualdad entre las mujeres de las mujeres y por supuesto de las compañeras del colectivo y compañeras y compañeros del colectivo LGTBI+, pero también de los compañeros y compañeras precarizados, pero también esta división entre trabajadores y trabajadoras y esta necesidad de que vuelva a surgir entre nosotros una sola clase de hombres y mujeres las que trabajan. Esta división entre los que tenemos trabajos registrados y estamos sindicalizados, en los que tenemos trabajo negro y en los que son beneficiarios de los programas sociales, y esta enorme discusión que no podemos dejar pendiente ni libradas a los discursos reinantes que han calado hondo en nuestra sociedad, pero que nosotros debemos recuperar necesariamente el sentido de que todos y todas somos trabajadores y que la política social tiene que ser la de el trabajo. Yo soy defensora de que el compañero y la compañera que percibe la política social tiene que percibir un seguro de desempleo, porque no deja de ser un trabajador y una trabajadora que busca trabajo y no tiene. Y con esto
Quiero entonces, para terminar, porque se me termina el tiempo, decirles que estamos convencidos, primero desde la Unión Obrera Metalúrgica, traerles el saludo de Abel Furlan y decirles que en este nuevo tiempo de nuestra organización estamos orgullosos de tener un trabajo mucho más cercano a los abogados y abogadas laboralistas, a la corriente, que más allá de los nombres propios se puede sintetizar en la incorporación de Álvaro Ruiz, en la conducción de nuestra asesoría jurídica, de nuestra negociación colectiva, pero también en la incorporación y en el acompañamiento permanente de todos los compañeros y compañeras, y de Nati en particular, de la corriente laboral a nuestra organización. Y el desafío de construir juntos y de exportar al mundo a los que nos tocan estar en organismos internacionales que pretenden defender el trabajo, nuestro derecho laboral argentino, pero también no solamente de defenderlo, sino de promover nuevas herramientas para que en un mundo en transformación y en un trabajo permanente en transformación tengamos las herramientas para disputar realmente cuánto vale el trabajo, para generar herramientas redistributivas y para que el salario digno y el trabajo de calidad vuelva a ser una realidad en nuestro país y deje de ser solamente un lugar hacia donde soñar. Así que pasar de la defensiva a la ofensiva para construir el único destino posible que tiene el movimiento obrero argentino, los trabajadores y trabajadoras, que es el de la dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Antes de darle la palabra al siguiente expositor, quería transmitirle un saludo de parte de Angélica Graciano, secretaria general de UTE y secretaria gremial de CETERA. Por una cuestión personal no puede estar presente. Y queremos hacer un especial agradecimiento también desde la corriente a ese sindicato, a UTE, que siempre nos acompañó, que siempre estuvo con nosotros en la calle cuando lo necesitamos. Ella, Eduardo López, en la figura de Eduardo López, su anterior secretario general. Eso por un lado, y por otro lado, también como corriente queremos hacer un repudio importante, fuerte, para el tuit del día de ayer de Horacio Rodríguez Larreta, donde directamente en el tuit dice que va a criminalizar, en otras palabras dice que va a criminalizar la protesta, que va a reprimir con la fuerza de seguridad y apunta a sindicatos compañeros, sin duda, como dijo la compañera, directamente hasta con la bandera los amenazó. Le dijo, ustedes ATE, ustedes SUBTE, UTE, van a ser reprimidos, ese repudio con fuerza quería expresarlo. Y ahora la palabra al compañero, el gringo, Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. Bueno, en principio saludar a este congreso, me parece que estos eventos son sumamente importantes y valorar toda la tarea que viene desarrollando la Corriente 7 de Julio. Permítanme en un nombre por ahí expresar un sentimiento muy profundo, porque entiendo que la corriente interpreta una conducta de abogados y abogadas que a lo largo de la historia han formado parte integral del movimiento obrero organizado, no son parte asesora del movimiento obrero organizado. Yo lo sintetizo en el nombre de Mario Landaburu, que fue abogado de nuestra Federación Gráfica Bonaerense, en los tiempos históricos de la resistencia peronista, aquellos 18 años en donde yo digo la función nuestra como organizaciones sindicales estaba absolutamente marcada por las intervenciones de las organizaciones gremiales, por la persecución de los dirigentes encarcelados, por el secuestro y desaparición. Tenemos el primer desaparecido, Felipe Vallese. Y los abogados cumplían una doble función, no solo eran asesores laborales, sino que eran defensores de presos políticos. Y fíjense lo que es la cosa, ¿no? Cuando nosotros
peleamos contra un poder que en aquellos momentos actuaba, digamos, bajo el amparo de una dictadura y que en estos momentos actúa bajo un barniz de democrático, pero sigue siendo el factor de poder, nos llevan a lo mismo. Es decir, hoy nuestros abogados y abogadas, acompañando la lucha de los trabajadores y trabajadoras en los sindicatos, tienen que defender a los compañeros que hacen una huelga que es considerada bloqueo. Hay movimientos antibloqueo de sectores empresarios para desvirtuar el sentido de la huelga, y debemos actuar en función no solamente del derecho laboral, sino del derecho penal. O cuando en la crisis económica los empresarios realmente con absoluta falta de responsabilidad vacían una empresa y nosotros tenemos que tomar esa empresa, y entonces viene el debate si nosotros somos usurpadores y qué es lo que vale más, si el derecho a la vida, que es el derecho a poder tener un trabajo, o el derecho a la propiedad, que es lo que el empresario hizo cuando vació eso y trata de ver si rescata, digamos, su inmueble o lo que fuere. Y ahí tenemos también toda una pelea penal. Nosotros hemos llegado en nuestro gremio en las luchas de empresas recuperadas, que son cooperativas de trabajo, hay 25 en el gremio cooperativas de trabajo, casi todas sido luchas tremendas, en donde en algunas hasta hemos ido a juicio oral. Entonces la cuestión laboral ya se transforma en esa lucha de poder, digamos, en una cuestión penal. Y por suerte tenemos algunos antecedentes interesantes, donde se ha demostrado a través de los fallos que es más importante el derecho a la vida, el derecho al trabajo, que el derecho a la propiedad. La hemos ganado esas batallas, yo creo que es muy importante, aún con todo lo adverso que tenemos, ¿no? Pero a mí siempre me gusta tomar la raíz histórica de nuestro movimiento obrero organizado, porque eso es lo que nos ilumina un poco para a dónde tenemos que ir. Y el panel tiene como título el desafío que nosotros tenemos en 40 años de esta democracia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la principal responsabilidad que tenemos como organizaciones sindicales es recuperar esa concepción histórica que nos hizo fuerte. Si somos un modelo sindical argentino, digamos, que lo miran realmente con admiración afuera del país, inclusive por la incursión nuestra hasta en el tema de la salud de los trabajadores, el tema de las obras sociales, lo miran como algo, ¿cómo es eso? Nos preguntan cuando vienen compañeros de afuera, cuando algún compañero nuestro va afuera. Pero ese modelo sindical es fuerte porque está enraizado en un proyecto de país. La revolución peronista fortaleció a las organizaciones sindicales directamente relacionadas con el proceso de desarrollo industrial. Entonces, lo que ha ocurrido a partir de la represión al peronismo, la proscripción de las dictaduras y todo lo demás, y ahora de la incursión del neoliberalismo, después de un verdadero genocidio en donde uno tiene una explicación de los 30.000 desaparecidos precisamente por ese poder sindical que construimos a lo largo de la historia. ¿Por qué hay 30.000 desaparecidos y tantos trabajadores allí? Porque nuestro modelo tiene una característica que tiene muy pocos ejemplos en el mundo, que es la organización de los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Y ahí donde somos fuertes es donde más se ensañó la dictadura con su modelo neoliberal económico para poder desestructurar el verdadero poder que nosotros tenemos. Cuando digo que el principal desafío es recuperar la concepción sindical que tuvimos históricamente, yo diría desde la resistencia, cuando derrocan al peronismo e intentan un retroceso fenomenal en lo que había sido el desarrollo de aquella revolución, el movimiento obrero es el que encabeza la resistencia sindical y política, la resistencia política para recuperar la democracia. Y el movimiento obrero comienza a levantar los programas históricos. Entonces yo digo, hoy el neoliberalismo no ha llevado a que el movimiento sindical no tenga programa. Y esto es un problema muy serio que tenemos, porque es imposible discutir derechos laborales, discutir reivindicaciones de los trabajadores, si no discutimos el proyecto de país, si no definimos como trabajadores qué país se puede construir acá, si sacamos los obstáculos de todos estos poderes de las minorías del privilegio.
Aquel programa de la falda fue hecho prácticamente en la clandestinidad y nació de las regionales de la CGT allá en Córdoba con Atilio López y aquellos compañeros tan valiosos. Y no decía el punto número 1, aumento de salario a la dictadura. ¿Qué le íbamos a pedir? Convenios colectivos, que respeten los convenios colectivos. No, decía los recursos naturales pertenecen a la nación, deben servir a los efectos de que haya valor agregado y se desarrolle la industria. El comercio exterior debe estar manejado por el Estado, controlado por el Estado. El sistema financiero debe servir al aparato productivo a través del crédito productivo. Esas eran las banderas que levantó históricamente el movimiento sindical argentino y que lo hizo fuerte. La falda, Huerta Grande, programa del 1 de mayo, y cuando recuperamos la democracia, allí con Alfonsín, levantando la bandera de la resistencia, con la política desde nuestra parte bastante desarticulada, es la CGT la que levanta, yo digo, el último programa que levantamos los trabajadores, porque a partir de ahí el neoliberalismo nos fue torciendo el brazo, nos atomizó, nos fragmentó, y en aquel programa eran programas que se actualizaban. Ya sabíamos que el mecanismo de opresión, de dominación, no iban a ser más las dictaduras militares, pero había un ordenador que era el endeudamiento externo. Por eso la CGT, en aquellos 26 puntos, el punto número 1 decía moratoria de la deuda externa. Hay que revisar la deuda externa, ver lo que es legítimo o no es legítimo, y hay que priorizar los recursos para reactivar la economía. Es imposible pensar en pagar una deuda externa y reactivar la economía. Es contradictorio, no se puede hacer una cosa con la otra. Y fíjense que en 40 años, y aún con un desafío intermedio que son los 12 años de Néstor y Cristina, donde Néstor plantea con claridad este tema que los muertos no pagan y se saca el Fondo Monetario de encima, cosa que veo que ahora lo plantea Massa y me parece un elemento importante, es decir, hay que sacarse de encima el Fondo Monetario. El tema, el gran desafío es cómo lo sacamos de encima. ¿Lo vamos a sacar en discusiones allá en Washington o lo vamos a sacar con un compromiso, una fuerza organizativa y un protagonismo del pueblo y fundamentalmente de la clase trabajadora en Argentina? No hay nada que se pueda cambiar en la relación con esos factores de poder si no volvemos a recuperar el protagonismo organizado de los y las trabajadoras. Y ese protagonismo organizado debe ser con propuestas concretas, con un programa, que lo tenemos, pero lo tenemos separado. Uno agarra a los compañeros del transporte y a través de su confederación tienen un planteo de política de transporte nacional. Nosotros, los gremios de la industria, más de 30 sindicatos, hemos sacado un documento hace poco donde abarca todo el tema industrial. ¿Por qué Argentina puede ser un país industrial? Y no meternos en esa cabeza de que no podemos salir de esta lógica que somos proveedores de materia prima, no podemos meter valor agregado, que la tecnología es tan avanzada en el mundo que nosotros no podemos. Desarrollo tecnológico, científico, industrial, lo podemos tener. Y eso va de la mano del objetivo del pleno empleo. El neoliberalismo lo que quiere primero es fragmentarnos en trabajadores precarizados, trabajadores que están en una situación de desprotección social y los que tenemos todavía en los sindicatos. Nosotros debemos superar ese dilema, porque si no a los compañeros, a través de las organizaciones sociales, lo llevan al planteo de la economía popular, que puede ser un planteo de coyuntura necesario, pero no puede ser establecido como que la única perspectiva en Argentina que haya dos economías, la de los trabajadores formales y otra economía popular. Hay una sola economía, la economía social. Tenemos un país que es el mismo que teníamos desde el punto de vista de la superficie allá en la época de la Revolución Peronista. Tiene la misma superficie, más superficie oceánica tiene que aquel tiempo, porque las Naciones Unidas no han reconocido más superficie oceánica. Y no somos un desierto, tenemos riquezas en todos los sectores regionales, tenemos riqueza abajo del océano. Ahora, si nosotros no nos planteamos eso y nos resignamos a la lógica, primero de caminar todos separados y segundo a no tener un proyecto propio. Y yo no creo acá que eso venga de la política, porque en aquellos tiempos en donde la resistencia estaba encabezada por los trabajadores y las organizaciones sociales que el peronismo llamó siempre organizaciones libres del pueblo.
No hay democracia sin participación de las organizaciones libres del pueblo. Esa es la verdadera democracia, social y participativa. Y para terminar, yo doy un ejemplo. Si nosotros como movimiento obrero logramos recuperar esa concepción y plantear cuál es nuestro programa, empezando por cosas muy concretas, no decir solamente hay que rediscutir integralmente el acuerdo con el fondo, sino cuáles deben ser las condiciones que quien va a discutir el gobierno con el fondo debe tener y el respaldo popular atrás. Si nosotros no definimos claramente qué hacemos con el comercio exterior y lo dejamos en manos de las multinacionales que manejan los puertos, que manejan el río Paraná o lo demás, ¿de dónde vamos a generar los recursos? Si nosotros no recuperamos el sistema financiero, que era lo que los planteaban los viejos compañeros y que siguen siendo los dilemas de hoy, y se sigue fugando los capitales, y bueno, no vamos a poder recomponer nunca la Argentina. Yo escuchaba el otro día, para llevarlo al tema de derechos laborales, escuchaba el otro día en la Comisión de Trabajo en el Congreso, donde se planteaba el tema de las licencias parentales. Muy importante el planteo de agregado de licencia. Se le da la palabra a los sectores empresarios, ¿no es cierto?, para que opinen. Hablaron de la UIA, hablaron las pymes. ¿Qué pusieron sobre la mesa? Que hay un 40% de pobreza, que eso es un costo laboral, que ellos lo tendrían que afrontar y lo demás. Nos han fragmentado. El movimiento obrero, con la reconstrucción de un programa, debe reconstruir el Frente Nacional. Hay intereses comunes con sectores empresarios, pymes, y precisamente ahora estamos en la disputa de que si los derechos nuestros no pueden ser respetados por ellos, o la disputa entre los propios trabajadores, si para que un compañero que tiene un trabajo precarizado pueda tener trabajo, tenemos que resignar derechos de los convenios colectivos o de las leyes laborales. Hay que revertir eso. Ese es el desafío en nombre de la historia de los compañeros que construyeron este movimiento sindical en Argentina y el desafío nuestro de recuperar esos ideales y poder fortalecerlos. Gracias.